Bueno, pues muchas gracias y me presento entonces. Mi Okey, nombre es Carlos Hinojosa Zúñiga. Vengo por parte de una asociación civil que se llama Priori Sanitatis, la cultura de la salud, que es una asociación civil que tiene como objetivo fomentar la salud como un hábito en la sociedad. Se trata de una asociación que pretende compartir y contagiar el amor por la salud. Nuestro objetivo es ese, la salud, que estamos acostumbrados a que la salud se trata de que no me duele algo, que me siento bien de todo, me siento bien físicamente, no traigo síntomas de nada y entonces digo, pues estoy saludable. Cuando la salud en realidad es muchísimo más, va mucho, mucho más allá de todo eso y también la salud es el estar de buenas, es el estado de ánimo, es todo lo que nos rodea, incluso la parte espiritual es parte de la salud. Y entonces eso es lo que buscamos como asociación, el compartir, informar, difundir que la salud va mucho más allá de la presencia de algún malestar, sino que la salud es también la tranquilidad, la seguridad y todo esto cuando está ausente, es decir, no tengo tranquilidad, no me siento con seguridad, no me siento contento, no me siento que algo no está bien emocionalmente en mí, en el largo plazo esto es lo que se va a manifestar como un estado patológico, ya cuando somos susceptibles a infecciones, ya cuando somos susceptibles a enfermedades crónicas o a otro tipo de manifestaciones, es porque ya teníamos un buen rato arrastrando algo que se fue cargando, cargando, cargando y no nada más energéticamente, incluso en el organismo, físicamente, fisiológicamente, las emociones van segregando sustancias que alteran el funcionamiento de los órganos y van afectando el estado de salud en el mediano plazo y en el largo muchísimo más. Ese es el objetivo, por ahí nos vamos, ese es por donde manejamos la prevención. Aparte, insistimos mucho en que no siempre es necesaria la medicación. Muchas veces un cambio de hábitos, un cambio en nuestra forma de percibir el mundo, en nuestra forma de relacionarnos, termina siendo suficiente para atender algunos estados patológicos, porque el puro estrés, el no estar a gusto en mi trabajo, el tener conflictos en pareja o en familia o en casa, pues terminan cargando o cargando a la persona de más presión, de más estrés y a veces un simple cambio, comer mejor, dormir más, resultan muy buena utilidad y estamos bien peleados con todo lo que tiene que ver con medicación desinformada. La automedicación es muy buena, a pesar de que hay mucha campaña de no a la automedicación, es muy buena. Cuando sabemos lo que hacemos y sabemos por qué lo hacemos, que ese es el punto, que podemos ir a una tienda naturista y nos van a vender unas pastillas, unas cápsulas, un tecito para algo que nos dicen que va a funcionar y puede que sí funcione. El problema es por qué lo necesito. Es decir, tengo problemas para dormir y entonces voy a la tienda naturista y compro unas pastillas que me van a ayudar a dormir, que son naturales, y entonces empiezo a tomar un suplemento, un medicamento, un algo para dormir, en lugar de atender el motivo por el que no estoy durmiendo, el estrés, el cansancio, la incomodidad, el duelo, ¿no? De lo que acabamos de platicar hace ratito en la conferencia anterior. Hay algo más que va a estar alterando mi estado. Entonces, antes de considerar medicación, es importante conocer el terreno, saber de dónde proviene el estado patológico y a veces se puede atender sin medicación. Y por supuesto, cuando se requiere medicación, es excelente la medicación, es muy buena cuando se necesita y cuando sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, de eso se trata esta asociación, de difundir la salud, de tratar de contagiarla desde esta perspectiva de es necesario de todo, todo es bueno, todo es salud, siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo, sepamos por qué lo estamos haciendo y acudamos con personas que sí saben lo que están haciendo, no nada más con el consejo de la comadre que nos dice tómate esto para que te sientas bien y ahí vamos. Entonces, de eso se trata Priori Sanitatis. Y el día de hoy, que ya estamos en este evento, en esta conferencia, pues vamos a platicar precisamente de salud, pero nos vamos a enfocar en la homeopatía, que es la parte de la salud en la que más a gusto nos vamos a mover en este ratito. Fíjate que la homeopatía, por supuesto, si no la conoces, te platico de entrada de qué se trata. Es una de las múltiples ramas de la medicina. La medicina es una sola, es un solo, piénsalo o imagínatela como un árbol, el árbol de la medicina. Y en este árbol, cada rama va a representar una herramienta, una técnica o una forma
de curar al enfermo. Y ahí va a estar la alopatía, la homeopatía, el reiki, las flores de Bach, la meditación y todas aquellas que existen con el objetivo de curar, de ayudar al enfermo. Ahí una de ellas, pues es en la que de la que vamos a hablar en este ratito, que es la homeopatía. La homeopatía trabaja a partir de generar estímulos en el organismo para que éste reactive sus propios mecanismos, que haga lo que ya sabe hacer, que haga lo que tiene que hacer para curarse solo. El cuerpo tiene la capacidad de atenderse solito, tiene la capacidad de regenerarse, tiene la capacidad de buscar su propio equilibrio. Cuando algo se ha desequilibrado, el organismo puede hacer esto. El problema es que en ocasiones hay elementos que no permiten que esto ocurra. Comentábamos, las emociones, un estado emocional segrega sustancias en el organismo, segrega cosas en el cuerpo, y estas cosas que se segregan pues van a evitar que yo pueda, o que mi organismo pueda llevar a cabo los mecanismos que ya tiene para sanarse, para equilibrarse, para recuperarse. Y entonces tenemos personas con mucho estrés que tienen procesos infecciosos frecuentes, personas muy sentimentales al borde de, más bien, que llegan a desbordarse emocionalmente con facilidad debido a poca contención o poca resiliencia, y tienden a tener cierto tipo de patologías. El enojón tiene cierto tipo de patologías, entonces la emoción se relaciona a algo físico. La homeopatía lo que hace es equilibrar a toda la persona, a todo el ser como una entidad única, para que este desbalance se vaya controlando y el proceso curativo se lleve a cabo solito. El medicamento homeopático no es activo, o sea, el medicamento, si Petronida tiene un padecimiento en el hígado, el medicamento homeopático no va a actuar en el hígado, va a actuar en toda la persona para que sus propios mecanismos activen aquello que se tenga que activar dentro de las herramientas que ya tiene, para que este hígado se recupere de aquello que se tenga que recuperar. Entonces la homeopatía es reactiva, trabaja a partir del estímulo en el organismo, en la persona en general. Entonces de esto vamos a platicar hoy, ya que el tema que vamos a hablar es el por qué a veces el medicamento homeopático no está funcionando, por qué el similimum no está siendo efectivo en mi paciente, cosa que si ya practicamos la homeopatía, seguramente más de una vez nos ha tocado de tener algún paciente complicado, un paciente que nomás no tiene el proceso curativo, o que el proceso curativo se estanca, o que tiene una reacción muy moderada, muy superficial o incluso desordenada, que no tiene relación con el proceso curativo que estamos buscando estimular con el medicamento. ¿A qué puede deberse que el medicamento no esté funcionando? Entonces, si me permiten compartir pantalla para que podamos ir arrancando con el tema. Ahí estamos. Déjenme acomodar bien por aquí mis chivas. Ahí es. Vámonos pues para platicar de por qué el medicamento Similimum no está funcionando en mi paciente. Todo arranca y todo comienza con que en la práctica nos vamos a encontrar, decíamos, procesos curativos que no avanzan, que se estancan, que parece que el paciente no quisiera, que hasta nos hace dudar y decimos es que no se está tomando el medicamento o algo está ocurriendo que no permite que el proceso avance. Y esto es común y incluso puede jugar en contra. Si no nos falta todavía experiencia o callito, nos puede hacer dudar, nos puede llevar a buscar soluciones que resultan totalmente opuestas a lo que estamos buscando. Por ejemplo, si comenzamos un tratamiento en un paciente con la toma del medicamento que tú quieras, el que se te ocurra, que porque ese es el que necesitaba, con ese comenzamos el tratamiento. Y el paciente tiene una ligera mejoría, pero luego se estanca, deja de progresar, y esto entonces, pues en homeopatía nos dice, pues hay que hacer una nueva toma del caso, hay que investigar nuevamente y buscar un nuevo medicamento que se apegue a su nueva totalidad sintomática. Pero hay un detalle. Puede haber un elemento adicional, un alguito más que esté bloqueando el por qué no se da este avance, a qué se puede llevar, a qué puede venir. El no conocer esto, de lo que vamos a platicar ahorita, nos puede llevar a ensuciar el caso a partir de la administración de más medicamentos, al utilizar
técnicas innecesarias como los llamados aclaradores. Ahorita vamos a hablar de estos, de los aclaradores, que es una técnica innecesaria en el tratamiento homeopático, pero muy difundida. Lo primero, cuando un proceso curativo que empieza a evolucionar, que empieza a tener respuesta, de repente se bloquea, ¿cuál sería el camino indicado? Lo normal sería incrementar la potencia, ¿verdad? O incrementar la frecuencia, buscar que haya más estímulo del mismo medicamento para tratar de empujar este proceso curativo. Pero si este no se da, podemos caer ahora sí en el error de entonces cambiar de medicamento, lo cual nos va a exponer a uno de los problemas más graves del tratamiento homeopático cuando cambiamos de medicamento antes, y es ensuciar el caso, porque puedo intoxicar a mi paciente generando síntomas o tratando de atacar síntomas que ya no corresponden a su totalidad. Estaría entonces ensuciando mi caso. ¿Qué es ensuciar el caso? Es esto. Viene Petronila con cuatro síntomas, dolor de cabeza, dolor de hombro y dolor de rodilla y dolor de estómago. Cuatro síntomas tiene. Yo encuentro el medicamento que resulte homeopático, encuentro el similimum para Petronila, comienzo su tratamiento, pero ¿qué crees? Me equivoqué o le di el que no era o pasó algo que utilicé el medicamento que no era el correcto. Esto puede ensuciar el caso. ¿Cómo se ensució? Porque ahora va a estar experimentando síntomas que no estaban presentes. La administración del medicamento homeopático incorrecto en potencias elevadas o por frecuencias prolongadas pone en riesgo al paciente de experimentar síntomas que ya no corresponden a su enfermedad, sino nuevos, los que corresponden al medicamento, y entonces puedo equivocarme, ensuciar mi caso y ahora sumar síntomas nuevos que probablemente ya no corresponden al medicamento incorrecto que di la primera vez, y ahora voy a ensuciarlo agregando un medicamento adicional que ahora sí cumpla con los síntomas propios más los síntomas adicionales, estos síntomas que no son reales, los que son propios de la intoxicación, y entonces lo puedo ensuciar todavía más a la hora de sumar más síntomas. Entonces, si yo estoy teniendo el cuidado y estoy dando el medicamento correcto, potencia correcta, todo según yo está en línea y no hay un proceso curativo, es que hay algo que está bloqueando. Otro error que podemos cometer es ir por los famosos aclaradores, sulfur, nux vomica, estos medicamentos que utilizamos erróneamente para aclarar un caso. ¿Por qué sirven o por qué se dice que aclaran casos? Porque ayudan, porque algo van a curar, algún síntoma van a quitar, algún síntoma van a disminuir. Por ejemplo, sulfur. Sulfur tiene más de 10,000 síntomas, más de 10,000 síntomas diferentes nos vamos a encontrar en el medicamento sulfur. Entonces, si Petronida viene y le duele todo y trae 50 patologías o 50 síntomas diferentes, y yo le doy sulfur, más de alguno o quizás hasta la mitad de los síntomas que tiene corresponden a sulfur, y entonces voy a ensuciar en lugar de aclarar, voy a tapar síntomas a partir de silenciarlos en lugar de tomarlos en cuenta. Los estaré silenciando para facilitarme erróneamente la toma del caso, porque ahora, mira, si traía 25 síntomas, ahorita ya nomás le quedan 12, pues 12 síntomas, por supuesto que es más fácil repertorizar 12 que 25, y ya me facilité entonces la consulta, pero estaré nada más ensuciando el caso. Estoy tapando. Si yo quiero arreglar una habitación que tiene agujeros en la pared, pues si pongo tapones o cuadros o parches para taparlos, ¿qué estaría haciendo? Ocultando parte de lo que tengo que arreglar. Y entonces digo, mira, si había 15 agujeros en este cuarto, pues voy a tapar 10 con cuadros y ya nomás me quedan 5 agujeros que cubrir. Y entonces pues me facilita el trabajo, solo tuve que resanar 5 agujeritos, los otros 10 nomás los tapé, pero ahí van a seguir presentes, ya que recuerda y toma muy en cuenta, cada síntoma no es otra cosa más que el mensaje, la información, el pedido de ayuda, la manera en la que la energía vital se está expresando para decirte que necesita que hagas algo al respecto, que te está expresando la vibración energética que necesita ser equilibrada. Entonces, si yo utilizo aclaradores, nada más voy a estar tapando ciertas partes que necesitan ser destapadas, más bien, más que tapadas, necesito encontrarlas para poder tener el proceso exonerativo de toda la sintomatología que presenta el paciente.
El otro punto importantísimo, una vez que ya identifiqué mi totalidad sintomática, que ya identifiqué el medicamento correspondiente, pues va a venir ahora sí proceso curativo. Pero luego decíamos, se detiene el proceso curativo. ¿Qué puede estar pasando? El bloqueo. Medicamento correcto, no la regué. Le di el medicamento que sí era. Se lo di en la potencia que parecería ser la adecuada, que parece ser la ideal para este enfermo. Viene un proceso curativo avanzando, comienza el proceso, comienza a sanar y de repente se detiene o viene una recaída, a pesar de que sigue tomando el medicamento. Aquí tenemos el bloqueo más sencillo de identificar, que es la silla con clavos. El paciente sigue llevando a cabo aquellos comportamientos que lo enfermaron a pesar de estar teniendo una rehabilitación. Una recuperación, perdón. Vamos a pensar en Petronila, que ella todos los días en la tarde come alimentos pesados y grasosos porque le gusta mucho llegar a su casa, es tipo calcárea carbónica y entonces llega a su casa y se gusta comerse unos chetos con una coca bien helada viendo una película en Netflix. Entonces todos los días hace esto. ¿Qué va a ocurrir? Pues probablemente sus niveles de triglicéridos y colesterol van a estar altos, probablemente va a tener obesidad central, probablemente va a tener algo adicional, ¿verdad? Y entonces ella va a consulta porque quiere bajar de peso. Encontramos que el medicamento que corresponde a su totalidad sintomática es calcárea carbónica, comienza la administración de calcárea carbónica, comienza su proceso curativo, empieza a bajar de peso, empieza a tener un poquito de más actividad, empieza a mejorar el paciente, pero a los 3 meses, a los 15 días o al poco tiempo de que comenzó el tratamiento, empieza a recaer. ¿Qué pasó? Pues volvió a comer, recayó, comenzó a comer otra vez, comenzó con el sedentarismo y este lo podemos identificar más fácil. El propio paciente lo puede confesar o el propio paciente podrá identificar que la está regando. Este se llama la silla con clavos y es cuando nuestro medio ambiente continúa siendo patológico. Si Petronila va a consulta porque trae un morete en el ojo, pues podemos atender su morete en el ojo con un medicamento homeopático, pero a los 22 días o al mes regresa a consulta porque ahora trae un morete en el brazo, atendemos su lesión en el brazo y a los 2 meses regresa porque ahora trae un moretón ahora en el hombro y en la pierna. Pues podemos estar atendiendo de los moretones, pero su medio ambiente con un marido golpeador o con unas escaleras chafas, chuecas que se cae cada rato, pues si no, mientras no haya un cambio en el ambiente que nos enferma, seguiremos enfermando. Entonces es importante también identificar el medio donde se mueve el paciente para identificar aquello que está causando las recaídas. Esta es la silla con clavos, es una silla que tiene un clavo donde cada que me siento me vuelvo a hacer una herida en la pierna y no va a importar cuántas veces me ponga un curita, me ponga alcohol o me limpie la herida, mientras me siga sentando en esa silla, pues voy a seguir lesionándome. Este tipo de bloqueos del proceso curativo son fáciles de identificar y nos los vamos a encontrar con mucha frecuencia. El que el paciente recae, que el paciente no se hace responsable o que el medio ambiente no permite el proceso curativo. Un adolescente en un hogar conflictivo va a estar difícil que podamos tener un proceso curativo muy completo en este adolescente, ya que el ambiente en el que vive pues seguirá siendo conflictivo. Puede haber mejorías definitivamente. Fíjate que siempre el conflicto empieza en ti, a menos que ya hablemos de criminalística, de violencia, de otros asuntos que ya representan delitos. Pero en lo social el conflicto siempre lo inicia uno mismo. Cuando alguien me habla feo, va a depender de mí qué respuesta doy y ahí es donde inicia el conflicto. Yo puedo decidir, aquella persona está loquita porque me anda hablando feo y pues ya que le vaya bien a esta persona que me gritoneó, fue mi decisión, ¿verdad? No clavarme, no responder. En cambio, si yo decido responder y clavarme en este conflicto, pues ahora sí va a haber bronca, porque de otro modo no iba a haber pelea, todo iba a quedar en allá, una persona grosera que me gritoneó, pero si yo respondo, si yo contesto a esta agresión o a este insulto o a esta voz fea que no me gustó, ahora sí va a haber conflicto. Y ahí es donde vamos donde se vuelve mi responsabilidad los conflictos. Así se trate de la cuñada peleonera o la suegra metiche, el conflicto va a empezar en cómo yo administro esta situación. ¿Qué hago con lo que está ocurriendo? Ahí es donde viene el conflicto. Claro,
Por supuesto que hay conflictos donde participan más personas, donde hay más elementos, hay muchas otras razones, pero la generalidad es comienzan contigo, con qué haces tú. Eso lo podemos atender, por supuesto, pero en un hogar violento, en un hogar conflictivo, pues podemos ayudar a que este adolescente ya no sea tan susceptible, tan vulnerable, que tenga mayor capacidad de resiliencia, que se involucre menos en las disputas familiares. Sí, sí se puede hacer esto con homeopatía, pero el ambiente seguirá siendo el mismo, seguirá habiendo angustia, seguirá habiendo preocupación. Entonces, a veces el ambiente en el que se mueve el enfermo, pues propicia el estado patológico y hay ocasiones donde es difícil o es imposible cambiar este ambiente o que cuesta muchísimo trabajo. En otros casos se puede y si el paciente tiene la voluntad, pues también va a poder a enfrentarse, cambiar o hacer modificaciones. Y tenemos el proceso o el bloqueo que nos compete el día de hoy. El tipo de bloqueo que es bastante común y poco tomado en cuenta, y estamos hablando de un bloqueo más complejo, la formación de depósitos cristalinos dentro de la matriz extracelular. En el líquido donde están nadando las células, este gel en el intersticio de los tejidos, por donde se realiza la comunicación entre células, por donde se realiza la transmisión de hormonas, de citoquinas, donde se realizan tantos procesos que es este líquido extracelular, puede verse bloqueado, se puede volver una especie de gel pastoso debido a nuestro medio ambiente, nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. Ahí se puede formar una especie de cristalitos o una especie de masita formados principalmente por uratos de sodio. Estos van a bloquear la transmisión de información y van a bloquear la capacidad del organismo para regenerarse. Se trata de depósitos cristalinos dentro de la matriz extracelular, que es esta red de proteínas y azúcares que se encuentra entre las células, así como en el espacio intersticial y a veces a la luz de los túbulos renales e incluso las bursas sinoviales. Estos cristalitos, que antes de ser cristalitos forman una especie de masita, bloquean o limitan la capacidad de comunicación entre las células. Esto lo describe el doctor Proceso Sánchez Ortega como depósitos cristalinos y se trata de la precipitación de sales poco solubles, especialmente uratos de sodio, pero también pueden ser oxalatos y fosfatos cálcicos. Estos se van a formar cuando la capacidad que tiene el organismo para mantener su equilibrio, sobre todo hídrico, la transmisión de este equilibrio hídrico que permite la transmisión de información, pierde su capacidad de mantenerse en este estado, que puede ser un pH más ácido de lo habitual. Cuando el pH disminuye, el organismo se vuelve más ácido. Además, la deshidratación, el no tomar suficiente agua también fomenta que esta capacidad líquida, que esta capacidad de transmisión de información, que este líquido intersticial se vuelva más en forma de gel o pastoso y con el paso del tiempo forme cristales. También hipersaturación por dietas ricas en purinas, episodios catabólicos cuando tenemos algún estado de mucho estrés, por ejemplo, el estado simpático, cuando estamos en un estado estresante, nuestro organismo tiene dos grandes ramas del metabolismo, anabolismo, catabolismo. El catabolismo se da en los episodios de mucha actividad, de mucho estrés o de reactividad intensa. Es cuando nuestro organismo se pone activo, se acelera y entonces la mayoría de los procesos van a ser de desbaratar, de desarmar, de estar desarmando piecitas para activar, para formar energía, para activar cosas. El estado anabólico se da más en los episodios de descanso y es cuando comienza la formación, regeneración, recuperación y se da más en el reposo y en el descanso. También el enlentecimiento circulatorio cuando nuestro sistema circulatorio no está moviéndose con la actividad y agilidad suficiente, va a haber menor flujo de líquido hacia este intersticio, lo que produce que haya menor hidratación en esta zona, lo que produce que se amase, que se formen estos cristalitos. No existe como tal un proceso inhibidor fisiológico de la cristalización, pero se refiere, o me refiero más bien, a cuando nuestro organismo pierde la capacidad de mantener este
flujo de líquidos dentro de nuestro organismo. Cuando no hay suficiente flujo, no hay suficiente movimiento, no hay suficiente hidratación, el pH se encuentra ácido, se va a empezar a formar estos cristalitos. Pero aún así, podemos tener el pH bien ácido y no formarse. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene la grandiosa capacidad de mantenerse en equilibrio. ¿Por qué puedo perder el equilibrio? Acuérdate, platicábamos al puro inicio, el estado emocional, nuestra vida, nuestra historia de vida, las patologías previas, todo esto van a ir alterando nuestro organismo, van a ir cambiando la capacidad en la que mi cuerpo responde a los estímulos, tanto emocionales, a los estímulos externos, a los estímulos de bichos en general, virus, bacterias, protozoarios, todo aquello que tiene la capacidad de enfermarme, mi organismo puede responder a esto. Va a depender la respuesta del estado y la calidad y la capacidad que tenga. ¿En qué se basa todo esto? En bueno, gran parte del estado emocional. Ahí va a haber un gran juego. El resultado, un terreno más viscoso y rígido, con microzonas que formarían una especie de cemento, pequeños endurecimientos donde el líquido intersticial se mueve mal, la microcirculación se queda trabada. Cuando hablamos de microcirculación, nos vamos a referir a las pequeñas capilares chiquilines que van a liberar los nutrientes en este líquido intersticial o este líquido extracelular para que las células puedan nutrirse. Por ahí se van a llevar a cabo procesos de comunicación de una célula que libera una proteína, que libera un mensajero para enviar una señal para que se realice algo, para que le manden un nutriente, para que le manden al sistema inmune, para que haya alguna comunicación. Si este intersticio, si este líquido no tiene la capacidad para estarse comunicando apropiadamente, las respuestas en general de mi organismo van a ser lentas. Va a tardar más en llegar el mensaje. Es como atravesar un río. Si este río tiene agua clarita, que no está turbia, que está corriendo suavecito, que es agua pura, pues va a ser más fácil pasarlo. En cambio, entre más turbia o más enlodada esté, pues va a convertirse casi en arenas movedizas, haciendo imposible el poder cruzar para llevar un mensaje al otro lado. Es lo mismo. Este endurecimiento del medio introduce una inercia que frena la capacidad del organismo para producir respuestas ordenadas, para que pueda llevarse a cabo los propios mecanismos que tiene el cuerpo para reaccionar, activar, combatir o hacer algo en el proceso curativo. No va a tener esta capacidad o la va a tener, pero se verá muy limitada. Esto es lo que nos puede bloquear en muchas ocasiones el proceso curativo. Viene Petronila a consulta, la descripción de síntomas se apega a un medicamento específico, resulta que ella necesita cuprum metallicum y entonces cuprum metallicum cubre su totalidad sintomática, resulta ser el simidimum, comienza a tomar el medicamento, comienza un proceso curativo, pero este proceso se detiene a medias o tiene un proceso curativo con una agravación medio desordenadona, como que el cuerpo quiere reaccionar, pero no, y como que avanza y se regresa, y va y viene y termina por no tener un proceso curativo. ¿Qué podría ser? Que su cuerpo no está teniendo la capacidad de reaccionar, pero decimos, pero es que ella es fuerte, es activa, tiene una vitalidad importante, ¿cómo que no tiene energía vital? ¿Cómo que no puede? Seguramente sí tiene la vitalidad y la energía, pero su cuerpo físicamente, biológicamente, se están viendo limitados estos mecanismos. La homeopatía necesita un organismo que sea capaz de reaccionar con coherencia al estímulo del medicamento que resulte similar a la sintomatología. Si este tejido se encuentra colonizado por cristales o por lodos metabólicos, la señal terapéutica se va a transmitir peor. Hemos platicado, bueno, he comentado muchas veces que homeopatía requiere el sistema nervioso para enviar las señales. Esta parte se ha estudiado bastante y se ha encontrado que la toma del medicamento homeopático mueve al sistema nervioso para que éste envíe las señales, active procesos, active mecanismos, haga lo que tenga que hacer para que el organismo active sus propios mecanismos de respuesta.
Pero si estos mecanismos de respuesta que van a ser, pues dijimos, los propios del organismo, vamos a estar hablando de que una célula va a mandar un mensaje para que el sistema inmunitario venga, ¿verdad? Para que lleguen estas citoquinas proinflamatorias que van a traer al sistema inmunitario para que comiencen a combatir un proceso infeccioso que se está llevando a cabo en una zona específica. Pero si el mensaje se tarda en llegar, si no hay buena comunicación, si no pueden migrar con libertad nuestro sistema inmunitario, las células blancas no pueden llegar libremente, pues va a ser un proceso que va a tardar mucho más en llevarse a cabo o que se va a llevar a cabo incompleto. A lo mejor empieza a trabajar a medias, pero luego se detiene. Se observa que un paciente responde a medias o con una mejoría parcial. Puede tener recaídas rápidas o agravaciones locales sin un giro general, sobre todo sensación de que el remedio toca la superficie, pero no consigue poner en marcha la autorregulación. Son pacientes que comienza el proceso curativo, comienza la respuesta, pero no termina de asentarse, no termina de llegar la respuesta. Empieza, por ejemplo, generando alguna agravación homeopática por el proceso curativo. Vamos a hablar nuevamente, una infección de garganta, petronida anda malita de la garganta. Administramos el medicamento que resulta similar y ahí podríamos esperar una ligera agravación. ¿Cuál sería esta ligera agravación? Pues que su organismo está reaccionando, está activando estos mecanismos, algo que hay que tomar en cuenta con las agravaciones. Toda agravación no es otra cosa más que el organismo respondiendo al proceso terapéutico. Acuérdate que el medicamento homeopático no es activo, es reactivo. Busca producir una acción en el organismo, busca que el cuerpo se active, que el cuerpo haga algo, que la persona se mueva. Pero si esto no ocurre, si esto no se lleva a cabo, si no hay una respuesta, quiere decir una de dos, ¿verdad? Medicamento incorrecto o el paciente no tiene capacidad para tener esta respuesta. Aquí, ¿qué podríamos estar esperando? Que haya una pequeña agravación, que se presente una ligera fiebre, que haya un algo que me indique que su cuerpo empezó a trabajar. Acuérdate también de esto y tómalo muy en cuenta. Los síntomas no son la enfermedad. O sea, si Petronila anda maldita de la garganta y trae fiebre, la fiebre no es la enfermedad. Si trae enrojecimiento y anginas inflamadas, esa no es la enfermedad. Esa es la manifestación de su enfermedad. En homeopatía, ¿cuál es la enfermedad? Es la persona, es aquello que permitió que el bicho pudiera llegar a instalarse en el organismo. Es todo lo que representa la persona. Lo que vemos como síntomas de la enfermedad en realidad es el sistema, es el organismo respondiendo. La fiebre, pues es el cuerpo generando calor para limitar la capacidad reproductiva de bichos, de bacterias, de virus que estén queriendo hacer su caos, para cocinarlos y que se mueran. Los procesos inflamatorios de la misma infección, esta sensación de inflamación, no es otra cosa más que un llamado de alerta al sistema inmunitario y al mismo tiempo de contención para que ahí se queden apretados los bichos que están infectados y infectando, perdón, y también llamar al sistema inmunitario. Todo proceso inflamatorio atrae al sistema inmunitario. Entonces es una forma de atraer al sistema inmune para que comience a atacar, pero podemos caer entonces por otro lado, ¿verdad? En los inflamatorios, el antigripal, el anti aquello, que lo que hacen es cortar los síntomas y es pues quitar la manifestación, que son esta manifestación no es otra cosa más que el organismo actuando y peleando. Entonces, si viene Petronila por una infección de garganta y le doy un medicamento homeopático, puedo esperar una ligera agravación y esta sería la respuesta de su organismo, que significa que su cuerpo empezó a trabajar y entonces activó los mecanismos de defensa que su cuerpo ya tiene. Ahí podríamos esperarla, pero podríamos tener entonces una agravación que no tenga un proceso de mejoría enseguida, simplemente agravaciones desorganizadas que de repente
o síntomas aislados que no corresponden con su patología, como dolores de cabeza, sensación de más cansancio, porque el organismo va a estar consumiendo más recursos, porque no nada más es traer al sistema inmunitario, es aparte de traer al sistema inmunitario, pues tienes que pasar este gel intersticial que ahora está amasado, que está espeso, que no permite una comunicación fácil. Hablábamos del ejemplo de cruzar el río. No es lo mismo pasar un río que esté de agua clarita, que esté agua limpia, que esté visible el fondo, que no sea muy profundo, que puedes pasar caminando, que cargando algo pesado, a tener que cruzar ese mismo río, pero hecho de puro lodo o agua muy enlodada. Entonces eso va a complicar el paso y encima vas cargando algo pesado. Es lo mismo que estaría ocurriendo con nuestro organismo. El mecanismo de freno lo podemos entender en tres planos. Hay tres formas para que podamos entender este mecanismo de freno que puede tener el organismo. El primero, en el plano físico-químico, los cristalitos van a volver este gel intersticial, esta mallita que se va a formar, que son glicosaminoglicanos, que se trata de azúcares que tienen una carga negativa y entonces atraen el agua. Y esta atracción de agua va a permitir el flujo, donde va, como va a estar líquido, va a haber mucha agua en esta zona, va a ser fácil el tránsito, va a haber fácil la comunicación. El problema es que este gel pues va a limitar la capacidad del tránsito, se vuelve un medio más denso y cuando este gel pierde la movilidad va a haber una complicación en la transmisión de señales, citoquinas, neuropéptidos, hormonas e incluso la propia señal del medicamento se vuelve torpe, ya no va a tener la capacidad del medicamento de comunicarse, de enviar el mensaje o transmitir la señal debido a que va a haber algo que limita el tránsito en esta zona. Es como hablar a través de una pared. El mensaje puede ser correcto, pero pues no va a llegar completo porque hay una pared que va a estar limitando la comunicación. Entonces el medicamento puede ser el correcto, pero al momento de transmitirlo, de que tiene que viajar dentro del organismo el mensaje, que tiene que transmitirse el estímulo, puede no llegar apropiado o llegar muy sutil, no llegar con la misma intensidad necesaria o incluso llegar tarde. Además, este es importante, un plano inflamatorio, ya que esta formación de cristalitos de uratos, sobre todo urato, es el que con mayor frecuencia nos vamos a encontrar. Dijimos también oxalatos y fosfatos, pero principalmente uratos, tienen la tendencia a formar cristalitos. Se amasan, decíamos, forman masita, pero esta masita con el paso del tiempo se va endureciendo, forma cristales de bordes que no son como los de un vidrio soplado, ¿verdad? Van a formar esquinitas, van a formar bordes que producen irritación. Aunque se va a tratar de microscópicos, esta pequeñísima irritación celular van a estar raspando el tejido de una célula. Estos van a producir una leve inflamación, una inflamación subclínica sutil, pero esta en el largo plazo, esta inflamación de bajo grado, va a estar consumiendo recursos porque va a estar en constante reparación el tejido, va a estar en constante trabajo. Si este tejido mantiene un foco irritativo permanente, la respuesta se dispersa hacia lo urgente y no hacia lo útil. Mi organismo va a estar en constante trabajo de recuperación, de regeneración, en procesos inflamatorios de bajo grado constantes que pueden pasar y desapercibidos. Podemos no darnos cuenta que está ahí, puesto que se va a tratar de dentro del tejido intersticial, entre las células, estos microprocesos inflamatorios sutiles podrían ser imperceptibles o con síntomas no claros que no nos pueden demostrar una patología y consumiendo constantemente recursos. Y entonces cuando viene una patología y quiero administrar un medicamento, el organismo a lo mejor ya no responde igual porque está consumiendo recursos también en otras áreas y va a tener varias áreas que atender, lo que va a limitar y dificultar las capacidades de respuesta del organismo. Y el tercero,
o el plano neurovegetativo. El dolor subclínico y congestión tisular van a mantener el tono simpático elevado, es decir, un estado de alerta fisiológica, vasos estrechados, dificultades para la expulsión de heces, de orina, de sudoración, y esto a su vez va a estar manteniendo el círculo, perpetuando el caminito del proceso de la formación de más cristales, de más masita, de más uratos, debido a que todo mi organismo va a estar en un estado de alerta. Decíamos el estado catabólico, va a estar en estrés, va a estar alerta, debido a que va a haber un dolor subclínico, molestias constantes, no identificadas, no claras, pero que van a estar causando molestia en el paciente, lo que a su vez dificulta el proceso curativo, puesto que se están consumiendo recursos y además es un círculo vicioso que no se va a detener, que va a seguir constante, 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 dado que los mismos mecanismos de desecho del cuerpo se van a ver bloqueados debido al propio estado, al propio estado neurovegetativo. Esto explica por qué, aún con la elección correcta del medicamento, el paciente no despega. La curva de mejoría se acorta cuando el organismo intenta movilizar estos detritos. También explica ciertos patrones subclínicos observables, por ejemplo, sed de agua que no alcanza para aclarar la orina, rigidez matutina con dolor punzante al primer movimiento, alivio parcial al entrar en calor, episodios de arenilla urinaria o dolor lumbar después de esfuerzos o pequeñas induraciones subcutáneas. No necesariamente vamos a encontrarnos con tofos visibles o con piedritas o con litiasis. Muchas veces se va a tratar de microprecipitados chiquititos, diseminados, que no se pueden ni siquiera sentir, ya que son tan pequeñitos que no son perceptibles a la exploración física. Son diminutos, son microscópicos y no van a estar todos amasados en una zona. Pueden estar regados y repartidos por varias partes del organismo, produciendo este enlentecimiento en la comunicación, dificultando los procesos curativos del organismo y a su vez produciendo ligeros malestares subclínicos, o sea que no corresponden a una patología. Ahí va Petronila a consulta porque dice que está reteniendo un poquito de líquido en las piernas, pero hígado, riñones, vejiga, todo está en orden. No hay una razón, su alimentación parecería correcta, no hay un abuso de sal, por ejemplo, su ingesta de agua es adecuada, tiene actividad física, entonces ahí hay algo que no tiene una explicación, ¿verdad? ¿Por qué está reteniendo líquidos Petronida? No nos lo podemos explicar. Pues bien, puede tratarse precisamente de un evento como este, la formación de estos cristalitos que están produciendo y aparte podemos sumar de que trae dolores de cabeza eventuales y que trae un dolor de espalda en las mañanas, que trae rigidez en las extremidades y clínicamente pues no corresponde a ninguna patología, no hay una enfermedad sistémica, no hay nada que responda a estos síntomas aislados en apariencia. Para la homeopatía esto es muy claro, ¿verdad? En homeopatía tenemos perfectamente claro que esta patología pues corresponde a algo a algún medicamento pues que cubra toda esta sintomatología, que responde a la persona, que responde al ser y no necesariamente a una enfermedad. Recuerda esto, homeopatía atiende enfermos, no enfermedades. El nombre de la enfermedad en homeopatía no nos va a dar el diagnóstico de la prescripción medicamentosa. El nombre de la enfermedad nos va a ayudar con la toma del caso para saber por dónde nos vamos a mover, qué tipo de síntomas puedo esperar de mi paciente, mas no nos va a dar la prescripción. O sea, si viene Petronida y nos dice, ay, que tengo varices, pues sería un error decir Amamelis, por supuesto. Necesitamos identificar cómo son, cómo le duelen, si le molestan o no, desde cuándo están, qué más síntomas hay en su vida, cómo es su estado mental, emocional, volitivo y todo lo que corresponde al ser para entonces dar un medicamento que cubra esta totalidad. Ese sería el tratamiento homeopático, pero cuando estamos hablando que este tipo de manifestaciones no están teniendo una mejoría, por más que le doy el medicamento correcto, no hay una mejoría o la mejoría comienza, pero luego se detiene, el proceso curativo avanza, pero luego se detiene o viene un estado de agravación, pero esta agravación es desordenada, no tiene claridad, podríamos entonces considerar que se trata de la formación de estos microcristalitos.
Y podría ser en otros estados patológicos, ¿eh? No nada más en que estos patologías subclínicas. Puede venir Petronida con una patología bien diagnosticada, pero el tratamiento homeopático no está teniendo el proceso de mejoría que esperamos. ¿Por qué podría ser que el medicamento no actúa? El medicamento actúa. La bronca es que el organismo no está reaccionando debido a este bloqueo, que estos cristalitos no están permitiendo el flujo, este líquido intersticial o líquido que está entre las células, no permite la correcta comunicación, no permite que se activen los correctos procesos de defensa o reparación o regeneración o curación o combate del organismo. El simillimum puede producir dos reacciones típicas. La primera, una mejoría fugaz seguida de estancamiento. El paciente tiene un proceso de mejoría, pero luego se estanca y no termina de curarse. Agravación desordenada, habíamos dicho. Empieza la regravación, esta activación del mecanismo de defensa, esta organización, de esta respuesta del cuerpo, pero no termina de cuadrar y se va por lados que no corresponden. Se movilizan productos de desecho sin que hígado, riñón y piel consigan sacarlos con eficacia. No viene una apropiada exoneración. Puede haber cansancio con sensación de cabeza pesada, orinas más turbias, dolores erráticos, sin una secuencia ordenada que trae consigo un proceso curativo. Si vemos cómo se lleva a cabo el proceso curativo del enfermo, pues nos vamos a dar cuenta que siempre hay un orden, siempre lleva un caminito de que una ligera grabación en algunos casos. Cuando hablamos de ligera grabación, la grabación es un elemento que no queremos, ¿eh? La grabación homeopática es un evento indeseado. Se puede dar, se puede llevar a cabo, es común que pase, sí, pero deberíamos de no querer eso, que el proceso curativo sea suave, sutil y llevadero y que el paciente no tenga ninguna agravación. Ese es el ideal, pero es común que a lo mejor nos equivocamos y dimos la potencia un poquito más fuerte o la frecuencia un poquito apretadita y entonces hay una ligera agravación en el estado del paciente, se nos agravó tantito, pero luego viene seguido de un proceso de recuperación. ¿Cuál sería el orden? Pues que pueden ser los mismos síntomas que el paciente tiene ligeramente más fuertecitos y luego viene un proceso de recuperación. Si esta grabación es desordenada, quiere decir que no viene el proceso de recuperación, nada más hubo un empeorar porque el organismo quiere activar mecanismos, quiere activar algo y a lo mejor estas citoquinas proinflamatorias que se estaban dirigiendo hacia la zona de la infección para atraer al sistema inmunitario se ven bloqueadas por este gelcito intersticial, por estos cristales, por estos uratitos que se están formando entre las células y el proceso le toma más tiempo para llegar, produciendo así efectos inflamatorios en el camino. Entonces puede venir como agravación, inflamación en otras áreas del cuerpo o procesos inflamatorios diseminados o más extendidos de lo que podríamos estar esperando en una reacción del paciente. En ambos casos, el remedio no es el problema. El medicamento estuvo bien, la potencia estuvo bien, la frecuencia estuvo bien, todo estuvo bien. ¿Cuál fue el problema? La falta de permeabilidad biológica para que este efecto pueda organizarse y entonces este sistema del organismo que se le llama en terapias naturales vis medicatrix natura, la vía natural de la curación o la vía natural de la medicina, lleve a cabo este proceso suavecito, suave, sutil, llevadero, donde el organismo activa sus mecanismos y cura solito lo que tenía que reparar, regenerar o curar. Entonces no se puede porque hay algo que está bloqueando este tránsito. Por eso es muy importante la preparación del terreno, que el terreno se prepare antes de iniciar un tratamiento. Se trata de restaurar las propiedades físicas del medio para poder tener una respuesta curativa apropiada. Esto lo vamos a conseguir con hidratación efectiva, equilibrar lo más el pH posible. Y cuando hablamos de un pH menos ácido, no me refiero a que hay que alcalinizar a la persona. Lo ideal y lo saludable es el equilibrio, ni alcalino ni ácido, equilibrio, así como un flujo intersticial más libre para que pueda entonces llevarse a cabo el correcto proceso curativo. Si el terreno está todo por ningún
ningún lado, de todos modos se puede fincar algo ahí, pero pues va a costar más trabajo, va a ser más difícil y a lo mejor no queda correcta la construcción. En cambio, si hablamos de un terreno que ya está aplanado, que está parejito, que está en buenas condiciones, fincar ahí va a resultar mucho más fácil, mucho más seguro y va a ser más duradera la construcción. Lo mismo en el organismo, el terreno, la persona, pues va a necesitar también encontrarse en un buen estado o lo más cercano. Claro, si Petronila va a consulta, pues es porque no está en buen estado, ¿verdad? Ya está enferma, pero no es lo mismo la enfermedad de Petronila que la de Chencha, mientras que Chencha come chicles, chocorroles, chetos, churros, chicharrones y todo, chescos y todas las cosas que empiecen con che, le pega durísimo, pues ella probablemente va a tener un estado de salud menos saludable, menos indicado para un buen tratamiento homeopático que Petronila pues come más o menos bien, ¿verdad? Ella no come tantos chetos, chicharrones, chocorroles, churritos y todas estas cosas. Ella come a veces, de vez en cuando, pero pues come más natural, come un poquito de carne fresca, come a veces un día verduritas, tiene otro estilo de vida menos intoxicante o menos tóxico o menos grasoso o menos pesado para su organismo, por lo que probablemente la formación de este gel sea menos denso y tendrá una mejor respuesta en su tratamiento homeopático. Cuando este gel intersticial recupera la movilidad, la microcirculación mejora, disminuye este ruido inflamatorio de fondo que habíamos platicado, que la formación de estos cristalitos puede producir una inflamación crónica de bajo grado, diseminada por varias partes del organismo, consumiendo recursos y evitando que se puedan activar los mecanismos de urgencia donde son necesarios, así como el sistema nervioso autónomo regresa a un estado estable donde ahora sí permite que el organismo, que el medicamento que antes parecía ser insuficiente, actúe con total libertad y entonces el organismo pueda tener una evolución limpia y sostenida. Hay dos momentos donde nos conviene pensar directamente en que tenemos que trabajar primero con estos cristalitos o este gel intersticial. Lo primero, antes de iniciar un tratamiento crónico, cuando viene un paciente con una enfermedad crónica, crónica es toda enfermedad que se mantiene presente en el organismo y que ahí está, que es distinto de un agudo. El agudo tiene un periodo de agravación, llega a un pico y luego una mejoría y se va a curar solo. El agudo se cura solo, con o sin medicamento. La diferencia entre dar medicamento o no en un tratamiento agudo, pues es para que el paciente pase mejor su patología, que sea más suave, sutil y llevadero su proceso curativo. Entonces, por eso se administra medicamento en el agudo. Si Petronida trae un raspón, un golpe, gripa, tos, anginas, diarrea, un proceso infeccioso agudo, pues le podemos dar un medicamento que sea homeopático, que sea, o que sea similar a su estado patológico y su proceso de recuperación, que de todos modos se iba a dar, se vuelva más sencillo para ella, menos mortificante, menos doloroso, menos incómodo. Ahí es donde ayuda. Pero en un padecimiento crónico, estamos hablando de un enfermo que ya tiene tiempo manifestando algo, ya desde hace mucho traía algo que ahí estaba presente, molestando, dando señales, dando lata, haciendo algo y fue ignorado. Además, muchas, más no todas, pero sí muchas de las enfermedades crónicas están relacionadas al estilo de vida, al que como, al donde vivo, a donde duermo, a todo lo que va representando mi estilo de vida crónico también, ¿verdad? Todo lo que representa mi historia. Entonces es probable que en los enfermos crónicos haya la presencia en mayor o menor medida de este gelecito, de estos uratos que pueden limitar el proceso curativo. Entonces podríamos considerar comenzar con ellos. Ahorita vamos a platicar de cómo podemos ayudar a liberar esto, al organismo, pero conviene siempre pensar y siempre de cajón cuando hay historial en el paciente de gota, litiasis, dolores tendinosos que van y vienen,
ya que en estos casos la probabilidad de la presencia de uratos y oxalatos es alta, es probable que estén ahí, ya que si el paciente ya está formando piedritas, ya está formando litiasis, ya está formando cristalitos en gota, en vesícula, en riñón, en algún lugar ya ha formado piedritas, quiere decir que si tiene concentraciones altas de estos elementos, de uratos, oxalatos, de fosfatos, ahí están, ya se han agrupado, entonces probablemente por ahí va a haber más de estos mismos en el tejido intersticial, en el líquido extracelular, que habría que atender antes de comenzar con el tratamiento homeopático, porque entonces podemos tener un tratamiento que no dé ningún resultado o que dé un resultado moderado que empieza a avanzar y luego va para atrás, se detiene. También durante el seguimiento a un enfermo, cuando aparece este patrón de una mejoría que no progresa o de una agravación desorganizada, cuando el paciente empieza a recuperarse, empieza y de repente ya no mejora, ya no mejora, ya no mejora y aumentamos potencia, cambiamos frecuencia, ya andamos queriendo cambiar de medicamento, no hallamos por qué, podría tratarse y lo más seguro es que se trate de un bloqueo debido a que este gel intersticial no está permitiendo que siga fluyendo los elementos del organismo que van a estar trabajando en el proceso de recuperación. En ambos casos, abrir vías de eliminación y favorecer la disolución de sales devuelve al organismo su capacidad de reaccionar de forma ordenada al estímulo del remedio. Así es como vamos a lograrlo, fomentando que pueda estar trabajando apropiadamente el cuerpo. Estos cristales entonces van a actuar como microobstáculos que restan plasticidad al tejido, capturan el agua, irritan de forma constante y además encarecen el costo energético del proceso de recuperación. Nuestro organismo va a consumir más recursos para hacer algo que ya podía hacer o que debería de poder hacer o que el medicamento estaría estimulando a que haga, dificulta el proceso y aparte va a producir o va a haber este efecto de irritación, de malestar general o malestares que no son claramente identificables debido a la irritación que produce en los tejidos estos cristalitos. Por eso, cuando el paciente con buen simillimum se queda corto, no siempre es necesario cambiar el medicamento. Muchas veces lo que necesitamos es preparar al terreno para que este medicamento pueda tener entonces un muy buen resultado. ¿Cómo podemos trabajar y evitar la formación de estos cristales? La verdad es que está bastante fácil. Primero, movimiento diario, actividad física de 30 a 60 minutos de caminata vigorosa o su equivalente de actividad física. Esto mantiene flexibles los tejidos. Dormir bien es clave de la felicidad, no nada más de la salud. Dormir bien es tan importante y lo hacemos a un lado tan fácil. De 7 a 8 horas diarias es lo ideal para dormir. En este momento de sueño ocurren procesos de recuperación de todos los tejidos del organismo muy importantes. Hay almacenamiento y formación de hormonas que se van a utilizar a lo largo del día. Hay formación y reparación de tejidos. Hay muchas funciones que se realizan durante el sueño. Además, despertar cansados o andar durante el día con sueño complica las relaciones sociales que a su vez tienen una repercusión en nosotros. Si yo ando de malas porque no dormí bien o ando con sueño, no me voy a poder relacionar amable y amigablemente con mis compañeros de trabajo, que estos a su vez se van a relacionar también pues no tan amigablemente conmigo y me van a caer gordos y me voy a estresar más porque no estoy rindiendo en mi trabajo, porque no me llevo bien con la gente, porque yo lo que quiero es dormir y estoy aquí trabajando y entonces en la noche que llego a casa estoy de malas, estoy enojado, me acuesto a dormir y en mi mente hay ideas dando vueltas de que todos son unos desgraciados menos yo y entonces voy perpetuando mi ciclo del insomnio y luego platicábamos al inicio, ¿verdad? Lo quiero resolver yendo a una tienda naturista a comprarme unas pastillas que me ayuden a dormir en lugar de atender aquello que inició el caos. También consumo moderado de cafeína se asocia a menores niveles de ácido úrico, menos de 5 gramos de sal por día.
Evitar los atracones, ya que los grandes episodios de carga van a producir una mayor cantidad de uricemia, va a haber más uricemia y esto va a formar más cristalitos porque entonces va a haber más urea en sangre y la urea tiende a amasarse y agruparse y aglutinarse y esto va a formar estos cristalitos que producen la irritación. Evitar la deshidratación, esto es importantísimo. Decíamos que en el tejido intersticial lo que se va a formar, lo que va a haber ahí es agua, es líquido. Este líquido, entre más fluido sea, más va a facilitar la comunicación. Si yo estoy deshidratado, si no tomo la cantidad adecuada de agua, hablamos de aproximadamente 35 mililitros por cada kilo de peso. Pero si hace calor, hay que aumentarle. Si hay sudoración, hay que aumentarle. Si hacemos ejercicio, hay que aumentarla. Si hablamos mucho, hay que aumentar la cantidad de líquido que consumimos. Y estamos hablando de bastante agua. A veces una persona o me ha pasado por una persona, me refiero a muchos, que me dicen que sí toman mucha agua porque se toman medio litro al día o un vaso en la mañana y uno en la noche. Y dicen, no, pues yo sí tomo agua, me tomo un vaso en la mañana y uno en la noche. Eso no es ni lo mínimo necesario. Esto estamos hablando de lo mínimo necesario para estar hidratados, cuando lo ideal es que le podemos meter hasta un poquito más. Cuando no hay suficiente hidratación, nuestro organismo va a consumir el líquido para mantener a los órganos vivos y va a tomar el líquido que se encuentra disponible en el organismo, pues va a tomar este líquido del intersticio para poder nutrir y llevarlo a los elementos que sean necesarios. Entonces, hay que tener buena hidratación. Importantísimo, evitar ayunos largos y dietas cetogénicas, ya que una dieta cetogénica va a formar cuerpos cetónicos, de eso se trata, ¿verdad? La dieta cetogénica, de introducir una cetosis, una cetoacidosis. La cetosis produce acidez, una acidez leve, moderada, pero cuando hay presencia de acidez va a incrementar también la urea en sangre y porque va a haber una competencia de la excreción renal. Es decir, los cuerpos cetónicos es el elemento que sobra de la producción de energía a partir de los ácidos grasos. Cuando no como, cuando me pongo a dieta y no como, o tengo un ayuno prolongado, o tengo una dieta cetogénica donde elimino todas las fuentes de grasa y todos los carbohidratos y todo lo que me pueda dar energía, mi organismo va a tomar la energía de sus reservas, que es el tejido graso. Va a tomar los ácidos grasos almacenados en los adipocitos, que es la célula funcional de mi tejido graso, libera el ácido graso a torrente sanguíneo en hígado, es convertido en energía y como elemento sobrante es la acetona. Esta acetona es ácida, esta produce acidez en el organismo y va a buscar ser desechada, ¿verdad? Va a salir, vamos a tener que eliminarla, vamos a tener que orinar a esta acetona. La urea también tiene que ser eliminada, pero el caminito por donde sale el tubito, piensa en una coladera que tiene ahí nada más un tubito, por donde están saliendo balines y estos balincitos, pues va a ser la urea que está queriendo ser eliminada. Si le empezamos a echar ahí mismo también y al mismo tiempo las cetonas, pues van a competir entre ellas para salir. Como hay más elementos que desechar, pues no todos van a poder salir al mismo tiempo. Va a haber acúmulo de ambos en el organismo, lo que producirá mayor acidez y mayor acúmulo de urea que va a estar circulando, incrementando las posibilidades de que ésta pueda acumularse, amasarse y formar estos cristalitos. También evitar los excesos de alimentos grasos. Se incrementan los oxalatos por el calcio secuestrado por los ácidos grasos en la sangre. Normalmente los oxalatos en el intestino se unen al calcio para ser eliminados, pero también la grasa. Cuando comemos mucha grasa, cuando hay demasiada grasa en el intestino, se va a formar ahí una especie de jaboncito. El calcio se va a unir a la grasa para poder ser eliminado, para desecharse. Van a quedar entonces los oxalatos libres, va a haber una mayor cantidad de oxalatos disponibles que van a ser secuestrados, perdón, que el calcio fue secuestrado por la grasa y entonces quedan oxalatos sin el calcio que necesitan para ser eliminados y esto entonces incrementa la presencia de los oxalatos que a su vez van a incrementar las posibilidades de la formación de estos cristalitos.
Moderar estos alimentos para evitar el exceso de uratos. Moderar, ¿eh? No es necesario eliminarlos por completo, solo moderar vísceras, carnes rojas, sardinas, cervezas, licores, refrescos con fructosa, jarabes de maíz y caldos muy concentrados. También podemos moderar para evitar los excesos de oxalatos, las espinacas crudas, acelgas, betabel, cacahuate, nuez de la India, almendra, cacao y té negro. Moderar, no eliminar, porque también tienen nutrientes importantes que son útiles. Solo hay que cuidar la cantidad para evitar tener oxalatos demasiado elevados que no sean o que no puedan ser eliminados, así como reducir el sodio, evitar más de 1 gramo al día de vitamina C, magnesio y citratos. También los necesitamos, aguacate, legumbres, frutas cítricas, ya que estos favorecen a los complejos solubles. Hay que priorizar las proteínas magras como el pollo, pavo, pescado blanco, huevos, legumbres, lácteos bajos en grasa, carbohidratos integrales, evitar los picos de azúcar. No está mal comer algún alimento endulzado, solo evitar los picos que sean muy intensos, muy elevados o por mucho tiempo. Alimentos con vitamina K2, porque esta fomenta el aprovechamiento del calcio y evita la acumulación, así como la vitamina D suficiente mediante el sol prudente, va a favorecer el manejo ordenado del calcio en el tejido. También moderar alimentos a moderar para evitar el exceso de fosfatos, embutidos, alimentos ultraprocesados y refrescos de cola. No necesitamos prohibirlos, simplemente que moderemos qué tanto de esto consumimos en el día a día. Este tipo de alimentación o todos estos cuidados nos van a ayudar a evitar la formación, e incluso si ya se formaron, si estamos trabajando un paciente crónico o un paciente donde ya detectamos la presencia de estos cristales o de este gel, podemos inducirlo, invitarlo, recomendarle este tipo de alimentación para favorecer que no se formen nuevamente, favorecer la eliminación, y aún así tenemos medicamentos para ayudar a eliminarlos. Podríamos hablar también de medicamentos homeopáticos, pero si el medicamento homeopático no está teniendo el resultado debido al bloqueo que está ocurriendo en la transmisión, podemos recurrir mejor a otras herramientas, y vamos a hablar de sales de Schussler y de organoterapia. Estas dos van a tener un gran resultado para ayudar a liberar esto, pero es necesario acompañarlo también de la alimentación. No nada más es el dejar de comer, el tomar el medicamento y estar bien. Lo platicábamos al mero, mero inicio, ¿verdad? A veces queremos nomás un medicamento que me quite el malestar, pero no estoy dispuesto a tener cambios en mi estilo de vida para evitar que esto ocurra o para mantenerme saludable. Eso es lo que vamos a buscar aquí. Necesitamos que el paciente también ponga de su parte, también cambie su alimentación, también cambie cosas de su estilo de vida para que este organismo pueda responder apropiadamente a los tratamientos y evitar los estados patológicos que están relacionados, estas manifestaciones subclínicas de la patología por la formación de los cristalitos. Uno importantísimo, organoterapia. Este es un protocolo de desintoxicación de organoterapia, que si el paciente lo acompaña de alimentación apropiada, vamos a tener grandes resultados. Y este consiste en la toma de hígado, riñón, intestino delgado, colon y glándulas suprarrenales, todos en la potencia 4CH. Este tratamiento el paciente lo va a estar tomando. Normalmente se habla de este proceso de desintoxicación para 15 días, pero este tratamiento de 15 días es aparte. Fíjate, si ya conoces de organoterapia, seguro ya conocías este tratamiento. Este proceso de desintoxicación sirve para todo mundo, estemos o no enfermos de nada. Se recomienda de 1 a 2 veces por año, dependiendo de tu alimentación y de tus cuidados dietarios. Pueden ser 2 veces al año, ¿verdad? Si le entras duro a los chetos, churros, chocorroles, chicharrones y todas estas cosas, aviéntatelo 2 al año. Si cuidas mucho tu alimentación y tienes una alimentación
muy natural, muy cuidada, muy apegada a todo lo orgánico, pues puedes utilizarla una vez al año y va a estar perfecto. Esta desintoxicación, te decía, es por 15 días en un estado normal o antes de iniciar un tratamiento de organoterapia crónico. Todos los tratamientos organoterápicos crónicos inician con un proceso de desintoxicación para que sea más fácil el recorrido del medicamento organoterápico y la respuesta del organismo. Igualito lo vamos a aplicar aquí. Vamos a potenciar, a estimular los mecanismos de desecho del organismo. Este se debe de acompañar de una muy buena hidratación. El paciente que empieza a tomar este protocolo al inicio va a ir al baño bien hediondo, va a tener más sudoración, puede tener hasta episodios diarreicos moderados, va a tener mal aliento, va a ir a orinar y va a salir bien anaranjado porque su organismo va a empezar a desechar el cochinero que está acumulado. Esto se acompaña de muy buena hidratación y cuidados en su alimentación, va a ser mucho más fácil el proceso curativo y lo podemos usar, aunque es organoterapia, como apertura para un tratamiento homeopático crónico, porque así vamos a facilitar la comunicación en el paciente, vamos, de su organismo, ¿verdad? No con nosotros, la comunicación del sistema del paciente. Entonces, importantísimo y muy recomendable arrancar tratamientos crónicos con homeopatía o en homeopatía con un protocolo de depuración o de desintoxicación de organoterapia. De este modo, la reacción al medicamento homeopático va a ser mayor. ¿Por qué? Porque vamos a facilitar el tránsito y la comunicación de los propios elementos del organismo, citoquinas, hormonas, neurotransmisores, los estímulos del medicamento, la nutrición celular, el sistema inmunitario se va a mover con más facilidad, va a estar más fluidito todo. Entonces, ideal que comencemos con este protocolo. Te digo, se toma por 15 días y se prepara, compras tus medicamentos en la farmacia homeopática de tu preferencia, compras tus organoterápicos. Importante que sean organoterápicos porque también te los venden en homeopático. El hígado en homeopatía, riñón en homeopatía. ¿Cómo los vas a diferenciar? Por la potencia. La potencia es diferente. En homeopatía no hay potencia 4CH. La 4, 7 y 9 son de organoterapia. Aparte, el medicamento que compras etiquetado, pues ahí debe de decir que es organoterapia. En muchas partes confunden, mezclan o mencionan de forma indistinta la organoterapia y las sales de Schussler. Son diferentes. La organoterapia no es homeopatía. Es una terapia distinta, propia y suficiente para trabajar por su cuenta. Entonces, la organoterapia es organoterapia. ¿Por qué es diferente? Por la forma en la que se prepara el medicamento. El medicamento organoterápico tiene una forma de fabricarse diferente, tiene una escala de potencias diferente, tiene una posología diferente. Además, no genera una patogenesia. La patogenesia, pues, es el listado de síntomas que tiene un medicamento homeopático, que síntomas mentales, generales, particulares, modalidades. Esa es la patogenesia. Los organoterápicos no tienen patogenesia, ya que su función es estimular, equilibrar o inhibir un órgano en específico. Entonces son diferentes, es otra cosa. Es muy buena la organoterapia, pero no es homeopatía, es organoterapia. Tomemos esto en cuenta y démosle respeto y lugar a la organoterapia como una terapia propia que se sostiene por su cuenta y que es solita capaz de existir y funcionar por su cuenta. Entonces la organoterapia no es homeopatía, es otro boleto. Muy buena. En fin, nos conviene entonces comenzar con protocolo de desintoxicación, aún con el tratamiento homeopático, aunque vayamos a trabajar el similimum en homeopatía para facilitar el tránsito, facilitar el proceso curativo, facilitar todo el argüende que vamos a hacer. Ideal comenzar, sobre todo
pacientes crónicos o un paciente que ya tenía entre el seguimiento, ya estoy atendiendo, pero tiene estos procesos de recaída o se detiene el proceso curativo. Antes de considerar cambiarle el medicamento, puedes considerar más bien darle una desintoxicadita y confiar en el medicamento inicial con el que abriste tratamiento. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Aquí puede cambiar la cosa, ya que el tratamiento desintoxicante general de organoterapia, de lo recomendado es 15 días para una desintoxicación general. Pero si ya estamos hablando de un estado crónico de formación de cristalitos, de uratos en el organismo, entonces podríamos considerar administrarlo por un poquito más de tiempo. Podemos darlo hasta por un mes, 2 meses, un periodo más prolongado, ya que estamos hablando de una constante que se ha venido llevando a cabo por mucho tiempo, ¿eh? Estos cristales no se formaron ayer, no se formaron el fin de semana pasado que fue a la carnita asada. Se venían formando con tiempo. Primero fue una masita, primero fue una arenilla, después fue un cristalito que después empezó a producir efectos patológicos como esta inflamación crónica de bajo grado, síntomas subclínicos que terminan bloqueando el proceso de comunicación. O sea, es un proceso que tiene tiempo, no es algo agudo que apenas empezó. Entonces podemos dar este protocolo de desintoxicación hasta por 1 o 2 meses, dependiendo de qué tan duro identifiques este bloqueo en el proceso del paciente. Otra herramienta que podemos considerar, perdón, ¿cómo se prepara? ¿Cómo lo vamos a preparar el organoterápico? Vas a tu farmacia de confianza, compras tus medicamentos, pides hígado organoterápico a la 4, riñón, intestino delgado, colon y glándulas suprarrenales, te llevas tus goteros a tu consultorio y en un gotero de preferencia de cristal, estoy viendo que no tengo aquí a la mano uno, pero tengo este de plástico, pero usamos de preferencia uno de cristal, le pones una quinta parte de puro medicamento de cada uno, siempre y cuando todos sean en la misma potencia. En este caso, sí, todos son a la 4CH. Vas a poner una quinta parte de cada uno. Entonces vas a llenar el gotero de puro medicamento. No se le pone agua, no se le pone nada más que medicamento. Una quinta parte. No es necesario medir el gotero, no es necesario ponerle marquitas. Échale a ojo de buen cubero, tú calculas una quinta parte de cada medicamento para llenar el gotero. De ese gotero, el enfermo va a tomar 20 gotas en menos de 1 centímetro de agua, en un vaso de cristal o de lo que sea, medio centímetro de agua o 1 centímetro de agua y le pone 20 gotas de esa mezcla y lo echa a la boca y lo retiene en la boca. Muy importante retenerlo en la boca, ya que estos medicamentos se absorben por mucosa bucal. Organoterapia, homeopatía no. Homeopatía con que entra en la boca ya la hizo. Organoterapia y sales de Schuster ingresan por mucosa bucal. Entonces es muy importante que el paciente retenga en la boca por tanto tiempo como sea posible su medicamento. Que se quede ahí con el buche en la boca por lo menos 1 minuto. Si puede más, mejor. Ya que pasó ese tiempo, puede o escupirlo o tragárselo, da lo mismo, pero ya el medicamento ingresó en su torrente sanguíneo y va a comenzar a activar los mecanismos de depuración de su organismo para que pueda tener esta disolución de estos cristalitos, acompañado de excelente hidratación y buena alimentación, moderando los alimentos de los que veníamos platicando. Otra herramienta, sales de Schussler. Las sales de Schussler también son una gran herramienta para los procesos de limpieza y la depuración. Y tenemos aquí 3 sales que nos van a servir bastante para la depuración. La primera, Natrum sulfuricum. Natrum sulfuricum va a ayudar a la limpieza hepática, va a ayudar a que tanto hígado como bilis puedan reducir la viscosidad digestiva y entonces va a empezar los procesos de eliminación. Esta viscosidad digestiva es lo que boicotea los procesos de eliminación hepáticos. Entonces, con un hígado trabajando sabroso, con una bilis que pueda estar bien liquidita, bien funcional, va a ser más fácil los procesos de eliminación. También tenemos a Kalium sulfuricum. Este abre la ruta entre piel y mucosas para sacar lo que el hígado y la linfa movilizan. Nos va a ayudar
tanto a secreciones o limpieza cutánea, limpieza de tejidos, limpieza de mucosas, limpieza de bronquios, nos va a ayudar muchísimo. Y luego, Natrum muriaticum asegura el vehículo, es decir, el agua, para diluir, movilizar y excretar sales y detritos. Esta combinación de sales también tienen un muy buen efecto de depuración. ¿Podemos combinar sales con organoterapia? Sí, pero no resulta necesario ya que ambas pueden cubrir completamente la necesidad del paciente. Podríamos considerar ambas cuando nos enfrentamos a un proceso bastante notorio, donde el paciente cumple con toda la sintomatología clara de la formación de estos cristalitos, donde tiene dolores que no representan ningún estado patológico, manifestaciones subclínicas, como hablábamos, rigidez, dolores tendinosos, dolores de cabeza, sensaciones de pesadez, no responde al medicamento homeopático, hay malestar general que no responde a ninguna patología, no está diagnosticado de nada, le han hecho todos los estudios y no tiene nada, pero trae malestares generales. Podríamos considerar, y no responde a medicamento homeopático que cubra esta sintomatología, ¿verdad? Yo cubro la sintomatología del paciente y digo, pues este necesita arsénicum album, le damos su arsénicum album y tiene, decíamos, una ligera mejoría y no, cubre con todo el cuadro, todo el cuadro. Y es más, tiene historial de gota, tiene historial de piedras en la vesícula, cubre con todo el cuadro para decir, no, pues esta es una fábrica de cristales andante. Podemos darle entonces los dos, podemos darle, aparte de la organoterapia, también sales de Schussler para ayudar a la depuración. ¿Cada cuánto se va a tomar? No platiqué, ¿verdad? La organoterapia la va a tomar 3 veces al día. Este medio centímetro a 1 centímetro de agua con 20 gotas, voy dolor, 3 veces al día. Yo recomiendo cada 6 horas, 8 de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche, para que mantenga el organismo recibiendo constantemente este estímulo. Y las sales de Schussler puede tomar, como se trata de 3 sales, también puede tomarlo 3 veces al día. En sales de Schussler se recomienda que no pase de 9 a 10 sales por día. Entonces puede tomar 3 en la mañana, 3 en la tarde, 3 en la noche y también repetirlo cada 6 horas. Las sales de Schussler también se disuelven en boca. Estas se deben de dejar en la boca, de preferencia sublingual o detrás del labio, para que se disuelva la salecita y también sea absorbida por mucosa bucal y produzca también su efecto en el organismo para activar medios de evacuación, disolución y excreción de los cristalitos. Entonces, tenemos puntos a tomar en cuenta. Déjenme dejar de compartir pantalla. Cosas que tenemos que tomar en cuenta. Proceso curativo que comienza, que avanza, que empieza a tener una reacción, nos va a estar indicando, claro, dimos el medicamento correcto, el proceso está bien, hicimos la buena consulta, buena prescripción, buena repertorización, todo salió bien. La bronca es el terreno. El paciente carece de la capacidad de reaccionar al medicamento. Tenemos otra opción que puede ser una energía vital que pueda no estar apropiada, que pueda no estar funcionando, pero para eso tenemos a otros medicamentos, que esos ya están dentro de la homeopatía, ¿verdad? Que van a ayudar con la reacción del medicamento homeopático. Por ahí anda Carbo Vegetabilis, Arsenicum album, Fósforus y estos medicamentos que se administran de poquito y pueden ir ayudando a recuperar la energía vital o el mismo medicamento que corresponda a la totalidad sintomática del paciente en una potencia muy bajita puede empezar a producir una ligera agravación que nos empieza a activar al organismo, pero esto corresponde a la energía vital. Aquí estamos hablando del propio organismo, de un bloqueo fisiológico del proceso curativo. Este es el que vamos a identificar a partir de una reacción inicial del medicamento. La primera toma empezó a tener acción, el paciente comenzó a recuperarse, comenzó a mejorar, comenzó a ver algo que nos estaba indicando que el paciente va por buen camino, pero este proceso se detiene a medias sin una razón aparente. Ahí es donde podemos considerar que hay algo en el organismo del paciente, en el terreno, que no está permitiendo el correcto flujo del proceso curativo.
Ahí es donde vamos a considerarlo. También vamos a considerar estos procesos de depuración cuando atendemos un paciente crónico con historial, donde ya está la historia, ya existe la previa historia de formación de piedritas, ya forma litos, ya forma cálculos, ya hay arenilla en la orina. Entonces ya estamos hablando de un enfermo que tiene esta tendencia a la formación de cristales. Ahí también tenemos que iniciar primero limpiando el terreno. Todo enfermo crónico, yo recomiendo iniciar con este tratamiento, iniciar con una depuración, con una limpieza para facilitar la comunicación dentro de todo su organismo y facilitar o propiciar una recuperación mejor. Aparte, hasta medicamentos que no sean homeopáticos van a funcionar mejor en un organismo donde hay mejor comunicación dentro de las células, entre células, perdón, en el tejido intersticial, entre órganos. A mayor comunicación, mayor velocidad de curación, porque pues va a ser más fácil que el sistema inmune viaje de un lugar a otro, que los procesos de regeneración se lleven a cabo, que las hormonas, todo se lleva a cabo más rápido. Entonces también puede funcionar para un tratamiento alopático. Petronida está tomando antibióticos, Petronida está tomando cualquier medicamento que se te ocurra. También le va a funcionar un protocolo de desintoxicación previo para favorecer el proceso de recuperación en cualquier situación. Entonces, importantísimo, no nada más el correcto medicamento, la correcta potencia, el terreno es muy importante, la capacidad del terreno para responder. Y entonces espero que haya quedado resuelta la duda de por qué el medicamento Similimum no está actuando en el paciente. Pues principalmente puede ser esto, que el medicamento es correcto, la potencia es correcta, pero el terreno es el que no tiene la capacidad para responder o puede tenerla, pero hay algo que no permite que que este proceso avance. Entonces, por mi parte, sería todo lo que traigo para que platiquemos el día de hoy. Quiero aprovechar para agradecerte de estar aquí, ya sea que estés aquí en vivo o que te estés aventando esta grabación. Gracias de verdad porque tu presencia aquí significa mucho. Significa que tienes un interés real en la salud, que tienes un interés en el aprendizaje, en compartir, en conocer la perspectiva de alguien más que puede o no gustarte, puedes o no compartir, pero tu interés de estar aquí es el enfoque en la salud. Lo que a ti te interesa por estar aquí es la salud. Y eso es lo mejor del caso, que lo que te gusta, lo que buscas y lo que quieres es salud. Así que muchas gracias. Sigue así, sigue buscando más herramientas, sigue buscando más salud, sigue preparándote en absolutamente todo lo que tú le andes echando ganas. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado. Y en un ratito más, a las 4 de la tarde, vamos a continuar. Viene otra plática. Todas van a estar interesantísimas, pero híjole, no te puedes perder, estate listo. 4 de la tarde vamos a tener aquí con el doctor Eric para que estés bien trucha, bien al pendiente, no te la pierdas. Y vámonos pues, vámonos a comer, a descansar y nos vemos más al ratito. Doc, muchas gracias. Vamos a ir finalizando, pero pues sí, muchas gracias. O sea, yo tengo la cabeza volada. Este, hay algunas preguntas y comentarios, igual aquí de la gente en YouTube. Y por Ah, supuesto, la primerita que pregunta, pues es la maestra Caro. ¿Qué se hace con los pacientes que quieren estar en la consulta? Se quejan de que no hay mejorías, pero tampoco modifican su ambiente que los enferma. O sea, como homeópata, ¿uno qué debe hacer en esos casos? O sea, ahí, mira, cuando el paciente no se quiere curar, no hay fuerza humana que lo vaya a curar. Mientras el paciente se quiera seguir sentando en la silla que se le sale el clavo, del pues el clavo. paciente lo único que va a querer es un parchecito para curarse.
A estos pacientes yo recomiendo, si no tienen la intención de curarse, de cambiar sus hábitos, pues no quieren poner de su parte, yo prefiero que se vayan a otro lado, porque esto afecta a tu propia consulta, te afecta a ti como profesional de la salud, porque entonces el paciente que sigue enfermo, que sigue mal, va a decir, ah, yo voy allá con el homeópata del consultorio de allá y todos van a decir, no, pues yo no quiero ir para allá, la homeopatía no sirve, mira cómo estás de Mm, fregada, le van a decir a sí, Petronila. sí, Entonces, a sí. estos la bendición y que se vayan a otro lado, quiere decir que el paciente aún no está listo para curarse, necesita tocar más fondo para requerir ayuda. Ok, ok, pues ahí está, maestra. Eh, Aquí otro comentario dice, ha sido muy interesante para mí porque he sido paciente homeopático, pero el doctor con el que fue, lo que más me llegó a preguntar sobre mis emociones fue cómo anda de carácter y nunca investigó. Este, Eso, Dice Leticia Ábalos, siempre es una bendición escucharte, mi querido maestro. gracias. Guillermina Zúñiga, muchas gracias, excelente conferencia. Pues sí, esos son los comentarios que hay. Y pues sí, muchas gracias por compartir esta súper bomba de información que sí está guau. Yo creo que la voy a ver otra vez repetida en YouTube para asimilar más la información, ¿no? Este, pero pues sí, los que nos están viendo en YouTube, pues ya como lo comentó el doctor. Ahorita tenemos un receso de unas 2 horas, al parecer. Y sí, la próxima conferencia va a ser con el doctor Eric, que es especialista en geriatría, y pues va a hablar de la energía vital y cómo mantenerla, ¿no? En estas cuestiones de la etapa de la vida. Y pues, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vamos a dar fin a esta plática que pues le tocó a usted. Y pues las personas que pues andan por aquí ya saben, a las 4 de la tarde retomamos con energía vital y cómo mantenerla. Y pues no sé si quiera agregar algo más. No, pues muchas gracias. Gracias a ti también por las porras, por el acompañamiento, por estar aquí al pendiente. Y gracias a todos los que se aventaron esta plática. Y sí, va a estar buenísimo. Que esténse listos que a las 4 de la tarde vamos a seguir. Y gracias por estar aquí. Y gracias por su atención. Vale.